me genera como a mí en lo personal, ¿no? Muchísima ansiedad ver que el mundo realmente no está bien, o sea, es como lo veo. Yo vivo en los Estados Unidos, ¿no? Y es decir, lo puedes ver como el nivel de vida norteamericano aplasta al resto del mundo, o sea, la manera como consumen gasolina, cómo botan basura, cómo consumen ropa, los carros que tienen, el nivel de vida es absolutamente devastador y lo pagamos todo es el precio. Pero entonces ahí es donde digo que como que una de las cosas que transmites, que me interesaba transmitir, era sobre todo la idea de que estamos en un momento de la historia en el que hay que imaginar unos futuros diferentes, ¿no? Pero parece que no tenemos la posibilidad de imaginarlos, parece que no tenemos la capacidad de imaginar un futuro diferente o de imaginar sí, un sistema social, político, económico, cultural diferente que permita una vida diferente, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería transmitir como desde la perspectiva, desde el contexto muy local colombiano, ¿no? Porque pues finalmente nuestra guerra, la guerra del conflicto colombiano, es una guerra que está, digamos, que es solamente una manifestación de los grandes conflictos que tienen que ver con la explotación y el capitalismo, entonces, bueno, en fin, y todo eso. Entonces sí era como decir, wow, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo resolver las contradicciones en las que vivimos, ¿no? Todos nosotros. ¿Cuál es el sistema que vamos a imaginar o cuáles son las nuevas utopías que tenemos como para navegar el mundo? Y al final parece que no tenemos nuevas utopías, ¿no? Pero claro, eso se lo está planteando ahí el personaje que está en una situación particular de desengaño y demás, ¿no? Y entonces también es el personaje como llevando a las últimas consecuencias su propio razonamiento, ¿no? Pero bueno, al final sí, es como un poco el personaje, es también un gesto estético el que estoy teniendo en la novela al decir eso. Sí podríamos decir como que los amigos y la familia, bueno, que en este caso solo sería prácticamente la abuela de Emiliano, serían como pues una representación del resultado de este sistema, justo del lado que nos acabas de contar, como no del sistema que en donde hay un montón de gente adinerada que bueno, invierte su dinero en esto, sino en ese sistema donde cae ese peso pues que sostiene al otro lado. Sí, o sea, digamos, como los personajes, pues son como se dice hablando de necropolítica y demás, son como los cuerpos desechables del sistema, ¿no? Que un poco es como funciona el capitalismo. Para el capitalismo hay cuerpos desechables o cuerpos que solo funcionan como energía para la gran máquina, ¿no? Y esos cuerpos son los que hacen la guerra, ¿sí? O los que se mueren en las fábricas de Temu y demás, perdón ahí ¿sí? O los que, esos son poco cuerpos desechables, ¿no? Entonces, mis amigos, o no mis amigos, los amigos de Emiliano y Emiliano mismo un poco están ahí, están en ese nivel de convertirse, en el nivel en que son convertidos en piñones por una gran máquina que los aplasta y pues los elimina, los aniquila, ¿no? Eh, Sí, en general como que son ese tipo de personajes los que están un poco ahí retratados, ¿no? Y son personajes que medio lo entienden. Emiliano creo que lo entiende muchísimo más, pero por ahí Héctor también en algún momento lo entiende que fue engañado, ¿no? Que cuando le vendieron un poco toda la idea del ejército y lo honorable que es el ejército y demás, pues realmente le estaban era vendiendo nada, es decir, era como una narrativa para engañarlo, pues porque finalmente pues la máquina de guerra necesita cuerpos que hagan la guerra, ¿no? Entonces, sí, estos son personajes que están un poco consumidos por esa gran máquina, pero como en su nivel más brutal, ¿sí? Lo diría yo. Relacionando como esta parte de la literatura con las artes visuales o plásticas, en este momento pienso como en dos artistas también colombianas que son Doris Salcedo y Erika Dietes, que trabajan también como con el conflicto y la violencia en Colombia y bueno, digamos como que algunas de las obras que ellas han hecho pues centran como su concepto y la materialización y bueno, los lugares donde la realizan como con la intención un poco de tanto visibilizar como la violencia y el conflicto y también de acompañar a las víctimas o familias de víctimas como en este proceso pues que es vivir la violencia, vivir la guerra, vivir esto, tener hijos que mueren de formas lamentables, pues tener familiares como en condiciones muy complejas. Entonces quería saber si desde esta perspectiva tú también considerarías como a las medidas del engaño y de toda esta historia como algo que
podría cumplir también estas funciones, como de visibilizar y al mismo tiempo acompañar en el sentido de que otras personas se puedan identificar bajo esta historia. Un poco Las Millas del Engaño es un archivo, toda novela es un archivo, ¿no? Como que toda obra cultural es necesariamente un archivo que está hablando de determinadas condiciones sociales, políticas, en un momento. Pero en este caso creo que Las Millas del Engaño, yo también me la planteé de esa manera, es un archivo de una clase social dentro de la guerra. Y esto porque, como yo fui periodista del conflicto armado, lo cubrí durante mucho tiempo, escribía y que hacía también luego crítica de literaria y demás, eh, pero siempre me preguntaba muchísimo, o en algún momento, sobre todo creo que esto se me ocurrió leyendo Noticia de un secuestro de García Márquez, releyéndolo, porque ese fue el primer libro que yo leí pues, hace mucho tiempo. Eh, y fue, eh, me hice la pregunta en algún momento de la relectura de ese libro y es, wow, ¿por qué fue importante para Colombia el secuestro, que por supuesto que fue una cosa muy lamentable, el secuestro de estas personalidades políticas por parte del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, ¿no? Noticia de un secuestro es eso, narra el secuestro de, ahora se me olvida, de una señora de apellido Turbay también, y de otras dos periodistas, no recuerdo, y de Pacho Santos también por parte del cartel de Medellín, es la reconstrucción de ese secuestro, que está muy bien escrito y que son cosas que hay que narrar sin duda, pero luego de ¿qué pasa con por qué no por qué no estamos narrando alguna de las víctimas anónimas del avión de Avianca que estalló Pablo Escobar, el que le puso una bomba por allá en 1989, 80, no recuerdo, pues a finales de los 80, en donde murieron más de 150 personas, pero claro, ninguno era un político, ninguno era un periodista hijo de no sé quién, ¿no? Entonces ahí como que empecé a hacerme ese planteamiento. ¿Sí? Y mi análisis ahí muy rápidamente fue el conflicto que en mayor medida está sufrido por las clases medias bajas en el país, porque quienes más han sufrido el conflicto en el país son las clases medias bajas, eso es innegable, a eso hay que ir a las cifras para entenderlo, ¿no? Sin embargo, los relatos del conflicto, en cambio, tienen un foco predominante en las clases medias altas. Esa fue como una conclusión que yo saqué ahí, que bueno, no sé si es acertada o no, pero me parece que sí. Donde sí se ha agarrado el conflicto en las clases medias bajas es en el periodismo. Sí, el periodismo sí lo han, bueno, porque no hay de otra. Entonces dije, y bueno, yo soy tipo de clase baja absoluta, ¿no? Además, pues de un pueblito, en fin, crecido con las abuelas, que fue mano de obra para mi familia desde los 6 años, que soñé con ser futbolista, o sea, todos los clichés, pues, de la precariedad latinoamericana, y decía, bueno, esas historias hay que contarlas también, son historias que deberían aparecer y que deberíamos tener un archivo no solo periodístico, sino también literario sobre. Entonces sí, hay como por eso. No sé si acompañar a las víctimas o no, pero al menos sí hay digamos, se deja como también un archivo de los sufrimientos de clase del conflicto armado. Y esto lo acompaño porque, lo digo además porque Pedro Adrián Zuluaga, que a mí me parece que es como una de las mentes más brillantes que tiene el país, hizo una crítica sobre mi novela y hizo un comentario pues muy breve en Instagram, pero muy interesante, y en el cual decía eso, que agradecía a él mismo pues, que haya una novela en donde aparezca el conflicto de clase dentro del gran conflicto armado. Tú dices que provienes de la clase baja, ¿verdad? De Jefferson. Entonces, a cierta medida hay, bueno, por lo menos podríamos decir un pequeño atisbo de esperanza, ¿no? Para, digamos, salir de esa inconsciencia, quizás de ese letargamiento, ¿no? Un pequeño atisbo de esperanza, ¿no? Podría ser. Mira, como que un gran relato Ujú. mundial, ¿no? Digamos que tiene que ver con Hollywood también y con nuestros relatos que nos contamos, es el relato que romantiza la pobreza, ¿no? Entonces tenemos el personaje pobrecito que se esfuerza y sale adelante y se convierte en un doctor, en un futbolista, en ciclista, en lo que sea, ¿no? Y ese es como un relato que amamos, es un relato que lo llevamos en el corazón, ¿no? A nosotros nos encanta saber que Nairo Quintana era un campesino que ganó el Tour, el Giro de Italia, ¿no? Y es como, donde fuera un ricachón, por ahí no nos gustaría tanto, ¿no? Y entonces como que amamos ese relato de el héroe venido de menos a más.